Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 19, hoy 22 de febrero 2020. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, juntos vamos a hacer la oración al Espíritu Santo para que nos siga iluminando y tú y yo podamos entender lo que el Señor nos quiere decir en su santa palabra y ponerlo por obra. Decimos: ven Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Empezamos esta reflexión, queridos hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿De qué nos habla el Santo Evangelio el día de hoy? Pues hace pocos días el Señor preguntaba a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos empiezan a contestar: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Es lo que pensaba la gente de Jesús. No se imaginaban que el Mesías, el Hijo de Dios, estaba en medio de ellos. Como dice el Evangelio de San Juan, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Después Jesús pregunta especialmente ya a los apóstoles: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Simón Pedro, siempre Pedro a la cabeza, toma la palabra y le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pedro reconoce y habla también por los apóstoles que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Jonás, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Queridos hermanos, por eso debemos dejar de actuar al Espíritu Santo en nuestra vida, para que Él nos inspire buenos pensamientos. Cuando tú y yo cerramos esa puerta al Espíritu Santo, vamos a tener nuestros propios criterios humanos, que son muy limitados, y no vamos a ver el más allá de las cosas, lo que realmente es y lo que tenemos que hacer. Por eso, cada pensamiento, cada inspiración es fruto de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros los católicos, que hemos recibido el Espíritu Santo en el momento en que hemos sido bautizados. Ya en el sacramento de la confirmación nos da la plenitud y recibimos los dones del Espíritu Santo y nos hacen soldados de Cristo. Pero ya el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros desde el momento de nuestro bautismo. No hay que cerrarle las puertas y siempre hay que estar invocándole, diciendo: ven Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, ayúdame, dame el don de consejo, el don de ciencia, dame la sabiduría, queridos hermanos, para que tú y yo podamos tener pensamientos muy buenos que nos ayuden en nuestra vida personal,
nuestra vida profesional, nuestra vida familiar. Jesús nos sigue diciendo, ahora te digo yo, con esa autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo, el único, esa autoridad firme, ese liderazgo único. Nunca más en la historia hay otro que tenga ese liderazgo, que no es autoritario, que no es un liderazgo de servicio. Jesús manda sirviendo. Jesús manda haciendo las cosas. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender. Los líderes de este mundo tiranizan, esclavizan, marginan, discriminan. En cambio Jesús no, Jesús totalmente lo contrario. Y tanto es su liderazgo, cuando Él nace, la historia, la era se parte en dos, digamos así. Nace Jesús antes de Cristo, nace Jesús después de Cristo. El liderazgo es único. Les repito, no es autoritario, no discrimina, sino que sirve, enseña, toca las heridas, está con nosotros. Y le dice a Pedro con esa autoridad, ahora te digo yo, tú eres Pedro, ya le cambió el nombre. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué entienden ustedes cuando Jesús le está diciendo, edificaré mi iglesia? ¿Se refiere a la persona de Jesús o a la persona de Pedro? Edificaré. Entonces se refiere, ya lo entendiste, ¿verdad? Se refiere que en Pedro se va a fundar la única iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder del infierno no la derrotará. O sea, las cosas malas que pasan en el mundo, las persecuciones, las marginaciones, discriminaciones, ¿no? Quieren arrinconar a los católicos. En estos momentos hay persecución religiosa contra la iglesia, contra los fieles católicos en muchos sitios. Viven pues así, con violencia, le destruyen la iglesia, ¿no? Lo discriminan, no quieren que haya manifestaciones religiosas, ¿no? En las instituciones públicas prohíben manifestaciones católicas, pretenden arrinconar a la iglesia a la sacristía. Es decir, vive tu fe, pero dentro de tu templo. ¿Ah? Vive tu fe, pero métete al bolsillo. No traigas tu fe aquí al trabajo. No traigas tu fe a la política. No traigas tu fe al deporte. No traigas tu fe aquí en la calle, en lugares donde trabajas. ¿Ya? Aquí no. ¿Ya? Tú anda, practica tu fe allá. Y no es así. El católico tiene que iluminar toda su vida, todas las dimensiones de su vida, con la luz de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, tú y yo debemos estar bien preparados. Tú y yo debemos conocer la doctrina de Jesús que está en la Sagrada Escritura, en la Biblia. ¿Cuántos de nosotros hemos leído ya la Sagrada Escritura? Empezando por el Evangelio, los Evangelios. Por lo menos proponte este año terminar los 4 evangelios, luego Hechos de los Apóstoles y de ahí ya los otros libros. Pero hay que conocer la Sagrada Escritura, hay que conocer las enseñanzas de Jesús y también el catecismo de la iglesia, queridos hermanos. El catecismo es importante. Aquí nos va a explicar claramente la doctrina, eso, lo que tú y yo profesamos, lo va a explicar, lo tenemos que leer. Y también tantísimos otros documentos de la iglesia. No podemos solamente quedarnos con una homilía que nos dicen en el templo, y a veces incluso estamos desatentos. No podemos quedarnos con eso.
Y lógicamente cuando salen cosas en la prensa, ya trastabillamos, dudamos, y no puede ser así. Por eso, hermanos, te animo a que conozcas, que lo leas, lo medites. Y si no lo entiendes o no sabes cómo empezar a leer la Sagrada Escritura, acude a tu párroco, con confianza. Acude a tu párroco, que te lo enseñe. Díselo, sé cargoso en eso. Acude, pídele. ¿Y por qué no? Dile, padre, ¿por qué en esta parroquia no hay escuela bíblica? Donde todos podemos venir con la Biblia y aprender un poquito más. Aunque sea semanalmente media hora, una hora. Enséñenos. Hermanos, los laicos, ustedes, que son la mayoría en la iglesia, no pueden quedarse en la tribuna. Hay que ser protagonistas, ¿no es cierto? ¿Ah? Hay que vivir la fe como nos pide. Entonces, aquí está muy claramente donde vemos que Jesús funda su iglesia y lo confirma después de su resurrección. Y eso está recogido en el Evangelio de San Juan, capítulo 21. Le dice a Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro lo negó 3 veces a Jesús, no? Entonces ahí 3 veces le pregunta si le ama. Pedro dice, sí, Señor. ¿Y Jesús qué le dice? Apacienta mis ovejas. Lo está confirmando como cabeza de la iglesia. Apacienta mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Pedro, cuando seas anciano, te llevarán a donde no quieres ir. Te enseñarán la cintura. Pero tú confirma en la fe a tus hermanos. Esa es la misión que tiene el Papa. El Papa confirma en la fe. El Papa es un celoso guardián de las enseñanzas de Jesucristo. El Papa no está por encima de la voluntad de Jesucristo, mucho menos los obispos. Tanto el Papa como los obispos son celosos guardianes de la doctrina de Jesús, es el magisterio de la iglesia. ¿No? Entonces, la iglesia católica, fundada por Jesús, pues lo recoge en este evangelio que hemos leído, y de que empezó la fundación de la iglesia por sus obras y palabras, con la predicación del reino de Dios, llamó entre los discípulos que le seguían a 12 apóstoles, y nombró a Pedro jefe de todos ellos. Y la iglesia de Jesucristo se caracteriza por 4 propiedades que no debes olvidar. Que la iglesia es una. Dice Jesús, edificaré mi iglesia. No dice, edificaré mis iglesias. Una. Es una característica. 2, santa. La iglesia es santa, pero no es santa por nosotros. No es santa ni por ti ni por mí. Tú y yo somos pecadores, y como pecadores vamos al templo. Así como los enfermos van al hospital, los pecadores, los que se sienten pecadores, van al templo a pedir perdón a Dios, ¿no? ¿Quiénes no van al hospital? Los sanos. ¿Quiénes no van al templo? A la iglesia. Pues los que se creen justos, los que se creen santos, ¿no es cierto? En cambio tú y yo nos sentimos pecadores, necesitamos de Dios. La iglesia es santa no por nosotros, es santa por su fundador. ¿Quién es el fundador de la iglesia? Jesucristo. El buen Dios, el Hijo de Dios. ¿Cierto? Luego, también es santa por sus sacramentos. ¿Cuántos sacramentos tiene la iglesia? Y cada uno de ellos nos hace santos. Y allí actúa el Espíritu Santo. También es santa por su doctrina. Sí. Pero me dirás, en la iglesia hay muchos que no viven la doctrina de Jesús. Sí, hermanos, sí, eso es verdad. En la historia de la iglesia hay personajes que no han hecho bien las cosas, y tú y yo tampoco hacemos bien las cosas. O sea, no señalemos a otro con el dedo, no critiquemos a otro que peca diferente a nosotros. Nosotros también somos imperfectos. Pero cuando una persona falla, cuando un católico falla, cuando un sacerdote, un obispo, un papa falla, cuando
falla un hermano, una hermana que va a la iglesia, yo te pregunto, ¿está fallando ese hermano o esa hermana o está fallando la doctrina? ¿Quién está fallando? Pues lógico, la respuesta es evidente, está fallando esa persona. La doctrina no falla, ¿no es cierto? Entonces, es santa la doctrina de Jesús. Entonces, tú y yo vamos al templo porque necesitamos de Dios y también vamos ayudándonos, como dice San Pablo, cargando mutuamente las cargas de los demás, dice San Pablo. Y dice también, los más robustos ayuden a los menos robustos en la fe. Ya se está pensando en gordos, ¿no? No. Los más robustos en la fe ayuden a otros. ¿De acuerdo? Entonces es una santa, católica, lo que siempre nos dice, ¿no? La iglesia es la católica. ¿Qué significa católica? La palabra católica en sí no está en la Biblia, ¿no? ¿Pero qué significa católica? Significa universal, y Jesús le da ese poder a los apóstoles. Vayan por el mundo entero, enseñen a toda criatura lo que yo les he enseñado. Ojo, lo que yo les he enseñado. No dice, ya con el paso del tiempo acomoden mis enseñanzas a lo que hay en el mundo. No dice eso. Vayan y enseñen lo que yo les he enseñado. Y les manda a toda criatura. Y eso es lo que está haciendo la iglesia desde sus inicios, de principio. Entonces tú, para asegurarte que estás en la iglesia católica, tienes que, ¿quién es el Papa hoy? Francisco. ¿Quién fue el anterior? Benedicto. ¿Quién fue el anterior? Juan Pablo II. ¿Quién fue el anterior? Juan Pablo I. ¿Quién? Y así sucesivamente la cadena ininterrumpida llega hasta Pedro. O Pedro, y arriba si quieres desde el principio, Pedro, Lino, Cleto, Clemente, etcétera, hasta Francisco. Pero hay que hacer la chamba, queridos hermanos. Hay que estudiar para que no te engañen. Así que católica es universal y apostólica, porque la iglesia fue fundada como columnas en los apóstoles. 12 columnas tiene la iglesia, que son los apóstoles. Son los apóstoles. Entonces, ¿y te saben los nombres de los apóstoles? Sería bueno que busques en la Sagrada Escritura. Ya te doy una chance, está el Evangelio de San Mateo. Busca los nombres de los apóstoles, ¿no? Y los obispos son sucesores de los apóstoles. Si tú agarras un obispo, a tu obispo, ¿quién le consagró? Otro obispo. ¿Quién le consagró? Otro obispo. ¿Quién? Y así, lógicamente que la tarea es un poquito más titánica, ¿verdad? Pero, ya sabes, las propiedades de la iglesia son una, santa, católica y apostólica. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Es netamente sobrenatural, para que los hombres vivan como hijos de Dios en la tierra y después consigan la vida eterna. Si tú sigues a Jesús, vive todo lo que Él te enseñó. Si tú crees en Jesús, vive todo lo que Él te enseñó. Y no es tan fácil, pero tenemos la gracia del Señor. Y no nos estemos excusando en defecto de los demás. Si tú pones la fe en un sacerdote, en un obispo, no tienes una fe fundamentada en Jesús. Porque ese sacerdote, ese obispo o esa persona que va a la iglesia te puede fallar. Pero Jesús nunca te va a fallar. Tanto el sacerdote como el obispo, el papa, también están luchando por su santidad. Y dice, para que tú y yo vivamos en este mundo como hijos de Dios. La misión de la iglesia es netamente sobrenatural. Enseñar cómo se va al cielo. Esa es la misión de la iglesia. Por eso el laico tiene también su propia misión, ¿verdad? ¿Y qué poderes ha dado Jesús a la iglesia para cumplir esa misión? Pues Jesús ha dado a la iglesia los poderes de enseñar su doctrina.
le ha delegado la enseñanza de su doctrina. Por eso dice, vayan y enseñen a toda criatura lo que yo les he enseñado. No me cambien nada. Enseñen tal cual. Y también dice, si a ustedes alguien los escucha, a la paz se quedará con ellos. Pero si a ustedes no les escucha, tranquilos, salgan, sacudan los pies y vayan a otro sitio. Es lo que dice la Sagrada Escritura. Por eso tú y yo tenemos que escuchar a nuestros pastores, ¿no? Entonces Jesús manda a sus apóstoles a enseñar su doctrina a toda la gente, santificarla con su gracia, a través de los sacramentos. Hay que recibir los sacramentos, queridos hermanos. Son como la vitamina para el alma. No podemos andar anémicos espiritualmente. No podemos quedarnos en la catequesis de primera comunión. Tenemos que seguir estudiando. No podemos quedarnos en la catequesis de la confirmación. Tenemos que seguir estudiando. No podemos quedarnos en las 4 charlas que nos dan para el bautismo o para el matrimonio. Tenemos que saber qué estamos haciendo. Las charlas solo son recordatorios, pero tú ya debes ir a la charla preparado, sabiendo qué es, haber leído la Sagrada Escritura y también el Catecismo, ¿no es cierto? Es importante eso, queridos hermanos. Y también tiene ese poder de guiar con autoridad. Y la autoridad que Jesús ha dejado es de servicio. El sacerdote te sirve. El sacerdote está a tu disposición para la misa, para confesarte, para visitar a los enfermos en los hospitales, en las casas, para escucharte de un problema matrimonial, para visitar los colegios, para visitar la familia, para visitar los anexos. Tú ves cómo están los sacerdotes. Y son pocos, no hay. Están ahí, trabajando duro y parejo. El obispo igual. El Papa también. El Papa que tenemos ahora, el Papa Francisco, una bendición de Dios. Sabes que tiene un solo pulmón. Mira la edad que tiene. Ha venido aquí al Perú y ya está yendo a diversos lugares. No se queda ahí sentadito en el Vaticano, ya usted vaya. No, él está yendo adelante como Jesús también lo haría. Por eso tú también, como laico, tienes que ser protagonista. Ya no está bien estar calentando la banca, ¿ya? No está bien ahí estar en la tribuna. Hay que hacer cosas. Y de la mano de tu párroco, haz cosas. ¿De acuerdo? Entonces, queridos hermanos, da mucha alegría hablar de la iglesia. Hay muchas cosas para hablar de la iglesia. Pero yo sé que quizás a uno se extiende. Pero mira, a la iglesia lo persiguen, a los católicos los persiguen, los marginan. Pero tranquilos, ¿qué dice el Señor? Yo he vencido al mundo. Y sin tanto nos odian, nos persiguen, nos maltratan, nos calumnian, nos dicen que hacemos tal cosa, que hacemos esta cosa, que no hacemos lo que dice la Santa Biblia, que rezamos por rezar, que no sé qué, que los católicos son así. También damos a veces mucho mal ejemplo, ¿no? Pues es porque seguramente, con seguridad, estamos en la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Si no fuera así, no nos atacarían. Y Jesús nos ha advertido. A ustedes le van a calumniar, a ustedes le van a perseguir, a ustedes lo van a maltratar, a ustedes lo van a discriminar. Lo ha dicho el mismo Señor. Por eso dice, tranquilos, yo he vencido al mundo. Y todos somos la iglesia, pero siéntete parte de la iglesia. También puedes hacer mucho. Es una mínima parte. El Papa, el Obispo, los sacerdotes, una mínima parte. La mayoría de la iglesia son ustedes los laicos, los que me están escuchando. Son ustedes. También tienen que ser protagonistas. Sembrar la fe, sembrar la palabra de Dios en sus hogares, en su familia. Porque si ustedes no lo hacen, la sociedad le va a enseñar a tus hijos lo contrario. Y ya estamos viendo, ¿no? Tantos jóvenes que dicen ser incrédulos, ateos, que no rezan. Me encuentro en cada paso que doy con jóvenes que no se saben el Ave María. Lo compruebo, queridos hermanos, es un invento. No estoy por acá o por ahora, voy a los velorios y a veces veo, vamos a rezar el Ave María uno por uno y no se la saben. No se la saben, ni el Padre Nuestro.
porque su papá seguramente en casa no le han educado en la fe. Eso que no pase con tus hijos. Por eso, da testimonio. Los domingos estás ahí infaltablemente en la Sagrada Escritura porque te sientes pecador. ¿Cierto? Como yo también. Los pecadores vamos al templo. ¿No? Entonces, amemos más a la iglesia. Si bien en la prensa sale, en la prensa, los medios de comunicación, lo que es redes sociales, salen los escándalos, los pecados de nuestros hermanos, ¿no? De otros, y Dios nos libre de estas cosas, pero hay muchos sacerdotes, muchísimos sacerdotes, haciendo un trabajo titánico en muchos lugares. Si te contara las experiencias de muchos hermanos sacerdotes que trabajan en sus comunidades, no solo llevando la palabra de Dios, sino también en lo que pueda en el campo social. Sí, queridos hermanos, sí los hay, y los he visto, y tú seguramente también. ¿Qué puedes hacer por la iglesia? Sé protagonista. ¿Qué más? Orar por tus pastores, pedir a Dios que haya muchas vocaciones, y cuidar a tus sacerdotes. Corrige a tus sacerdotes, corrígelos sin miedo, aunque ellos se molesten, no importa, corrígelos si tú crees que lo que están haciendo no está bien. También necesitamos que nos motiven, que nos impulsen, que nos ayuden, queridos hermanos. Por tanto, amemos esta iglesia que Jesús la ha fundado. No hay otro. Entonces, Padre, los que se han ido de la iglesia, ¿qué va a pasar con ellos? No lo sé, eso lo dejamos en la misericordia de Dios. Nosotros recemos por ellos. Si podemos enseñarle con la palabra, ¿no? Y que regrese, bendito sea Dios, y recemos para que regresen. Oremos mucho para que regresen. ¿Qué hacemos con esa persona que nos critica, nos calumnia, nos murmuran, que sea en la misma casa, nos hacen daño, nos hacen sentir mal? ¿Qué hacemos? Orar por ellos. Nada más, con alegría, vive tu fe. Como dice Jesús, y algunos a veces lo toman un poquito o con tristeza, ¿no? Jesús dice, bueno, a lo sumo te van a matar, ¿qué más puedes hacer? Lo importante, alégrense porque su nombre está escrito en el reino de los cielos. Discriminado o no, nos van a matar. Pero queridos hermanos, amemos a la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. No se olvides, Jesús fundó una sola iglesia y está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19. Y dijo, ni las puertas del infierno podrán derrotarla, desaparecerla. Y yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. ¿Cuánta gente ha querido destruir a la iglesia? Tanto los de fuera como los que están dentro. Y la iglesia sigue para adelante. Porque todo el que lucha contra la iglesia está luchando contra el Espíritu Santo, que es Dios. Entonces, tú y yo perseveremos con alegría, con oración, con el rosario en la mano. Lleve el rosario, pero no de adorno, reza. Sea un católico practicante, como debe ser, dando ejemplo y sobre todo con mucha alegría. Que la Santísima Virgen nos ayude, nos proteja siempre, porque con ella inició la iglesia a caminar, empezó a caminar, ¿cierto? Y que nos siga acompañando, porque la iglesia es netamente misionera. Tú y yo somos misioneros, ¿no? Tenemos que ir a evangelizar, porque el Señor te bendiga mucho. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.